hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Somos la Iglesia Conexión Cristiana, una iglesia que tiene un objetivo, un propósito: conectar a las personas con Dios, con amigos y con la comunidad, ¿sí? Y yo quiero que se olvide de lo que dejó en la casita pendiente, las que tienen que cocinar, los hermanos que tienen que terminar con la casa, y vamos a enfocarnos en el Señor. Ya la adoramos, ¿verdad? Pero ahora vamos a escuchar el consejo de la palabra del Señor. ¿Están contentos? Si alguien se está durmiendo, por favor, con cuidadito, dígale: despiértate. Estamos en la casa del Señor. Herramientas del maestro, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir estudiando. La semana pasada empezamos la serie de mensajes, herramientas del maestro. ¿Cómo se llama? Herramientas del maestro. Vimos que hemos sido creados para servir a Dios. Y yo me gozaba ahorita, en este momento, cuando las nenas cantaban. Mi corazón se llenó de alegría y casi lloro mi garganta, porque déjeme decirle que esto es un servicio al Señor. Y déjeme decirle que había aquí unas niñas, ¿verdad? Diferentes edades y tamaños, pero quiero decirle que la más chiquita fue la que tomó la iniciativa. La más chiquita fue la que organizó. La más chiquita fue la que vino y me dijo: hermana, ¿podemos cantar un canto? Y yo le dije: claro que sí, mi amor. Yo no puedo decirle que no, y el pastor tampoco puede decirle que no. ¿Por qué? Porque hay que tener disposición para servirle al Señor, para hacer algo para Cristo. Y déjeme decirle que esa chiquitina contagió a las otras. Primero eran 2, había reclutado ya una. Y luego que eran 3. Al final, pues vimos que eran 4. ¡Wow! Yo me sorprendí y yo las veía y ella le hacía con tantas ganas al Señor, ¿verdad que sí? Cantaba y sacaba su voz. De esa manera podemos servir al Señor. Somos sus herramientas. Y hoy vamos a ver que podemos ser herramientas útiles a través de las necesidades de las personas. Usted es útil. Dígale al compañero que está a su lado: usted es útil. Cuando Jesús vino a la tierra, pudo ver las necesidades espirituales, emocionales y físicas de la gente. Las multitudes siguieron a Jesús porque encontraron una esperanza en la persona de Jesucristo. Y la Biblia dice que después que Jesús predicó a las multitudes, los discípulos le dijeron: ya, diles que se vayan. Diles que se vayan porque no tenemos nada que comer. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Por favor, abra sus Biblias en Mateo 14 al 21, ¿sí? ¿Listo? Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y se hace tarde. Despide a la gente. Tony, apague las luces, dígales que se vayan, para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráigamelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron como unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y si allá somos como aquí en Latinoamérica, pues cada familia 9, 8, 5, 4, ¿verdad? Entonces fueron más de 5,000 personas las que comieron, sin contar, ¿verdad?, las mujeres y los niños. Así que era una cantidad bastante grande. Era imposible darle de comer a tanta gente. Las aldeas más cercanas tenían una población de menos de 3,000 habitantes. No había comida para 5,000 personas, ni mucho menos restaurantes. Y en la actualidad también, ¿verdad? Si llegamos, por ejemplo, a McDonald's ahorita, hágame 3,000, 5,000 hamburguesas, se cierra la tienda, no tienen, ¿verdad? Habrá que ir a otros lugares, ¿sí? Pues imagínense en aquel entonces. La solución más fácil era despedirlos. Váyanse y que cada quien le busque como pueda, que se las arreglen como puedan y que vayan a donde quieran comer. Pero esa no era la manera correcta. Jesús les dice: denle vosotros de comer. Según la versión de Juan,
dice que un niño trajo, ¿verdad?, los panes y los peces, y él se convirtió en una herramienta útil para el Señor. Ofreció 5 panes y 2 pececitos. Tal vez era su lonche, tal vez era lo que la mamá le había puesto, ¿verdad?, para que él comiera, y él lo compartió. Es probable que los que estaban ahí, ¿verdad?, al ver los panes y los peces, se rieron del niño. O sea, un niño todo lo cree. Un niño está siempre dispuesto a compartir. Somos los adultos los que nos volvemos egoístas, ¿sí? Pero no importa qué tamaño sea la herramienta, siempre será útil en las manos de Dios. Las niñas son útiles, los niños son útiles en las manos del Señor y siempre están dispuestos a trabajar. Jesús dio los panes a los discípulos y ellos, ¿qué pasó? Lo repartieron a la gente. Pero Dios usó las manos de los discípulos. El pasaje bíblico no nos dice que fue Jesús, ¿verdad? Y fue a sus lugares, ¿sí, verdad? Y les dio, les sirvió, fue el mesero, ¿verdad que no dice eso? Sino que él oró, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos fueron los instrumentos útiles del Señor para repartir la bendición. Y en el momento que Dios oró, no es que ya cayeron del cielo los panes y los peces. ¿Qué hubiera pasado? Pues le caen a Jesús y se asfixia. Sino fue en el momento que Jesús pasó la bendición de los panes y los peces y los discípulos obedecieron, que comenzó la multiplicación. Fueron instrumentos de la bendición y multiplicación. ¿Vieron el milagro? ¿Usted no quiere ver milagros? ¿Usted quiere ser instrumento del Señor? Diga: yo soy un instrumento del Señor y útil para el Señor. Pero la pregunta es: ¿cómo puedo ser una herramienta útil en las manos del Señor? Número 1, para los que anotan, podemos ayudar en las necesidades biológicas de todas las personas. Todo ser humano necesita comida, agua y vivienda. De lo contrario, pues nos morimos, ¿verdad? Entre las personas que vinieron a escuchar a Jesús había enfermos, personas sin hogar, gente sin comida, gente pobre, sin recursos. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Y vino el milagro de la multiplicación. Pero ¿cómo iban a hacer los discípulos? Yo creo que ahí estaba Pedro, que es el más colérico. Ay, Señor, pero no ves que solamente tenemos 2 panes y 5 peces. ¿Cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Ni de a pedacito. Dios obra en lo imposible. Y esto me recuerda a mí que a veces las personas creen que nosotros los pastores no pasamos necesidades ni tribulaciones. Y déjeme decirle que pasamos más que ustedes, porque el Señor permite ciertas cosas para enseñarnos directamente lo que es sentir dolor, hambre, ¿verdad? Yo recuerdo cuando abrimos la segunda iglesia en el estado de Kansas, Dios usó a muchos hermanos para suplir nuestras necesidades. Y hermanos que no conocíamos, hermanos americanos, hermanos en español, para suplir nuestras necesidades. Cuando llegamos a otro lugar, a abrir una iglesia, hermanos, usted no sabe todo lo que uno pasa, económicamente y espiritualmente. Es una lucha, ¿sí? Llegar a un lugar y empezar a buscar trabajo, porque hay que pagar biles, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar todo lo que se necesita, y con 3 niños pequeños, ¿sí? Pues resulta ser que llegamos bien decididos a abrir la obra del Señor. Y mi esposo no conseguía trabajo, ni yo conseguía trabajo, y con 3 niños, Dios mío. Pero el Señor permitió todo esto, hermanos, y envió gente. Envió gente, y el pastor les ha predicado, les ha dicho, les ha comentado que le regalaron una vaca. Iba un hermano granjero con pollos, ¿verdad? Nos llenó un freezer, no teníamos refrigerador, nos llevó un freezer enorme y comíamos pollo en la mañana, pollo a mediodía y pollo en la noche. Entonces, y compartimos la bendición. No solamente fue para nosotros, sino que nosotros compartimos con la gente necesitada de la iglesia. Y un día salimos a evangelizar al área donde están los hispanos, ¿sí? Y nos pasamos todo el día y con los 3 niños pequeños. Y llegamos y es un calor horrible en Kansas, es seco y no teníamos aire acondicionado. Y llegamos y vemos en la puerta a una mujer.
y nos saluda y me dice, todo el día los he tenido en mi corazón. Y yo volteo a ver al pastor y como diciéndole, ¿quién es? Resulta ser que la mamá de ella comenzaba a venir a nuestra iglesia. Ella iba a una iglesia en inglés porque su primer lenguaje era en inglés y su mamá comenzaba a venir con nosotros. Y él me dijo, he dado vueltas todo el día y los tengo en mi corazón. Y quiero invitar a la hermana, a su esposa, o sea yo, a comer. Y yo dije, uy, pero si yo no la conozco, ¿cómo voy a ir? Entonces, ya mi esposo me explicó, el pastor, es la hija de la hermana fulana de tal y todo. Y me dijo, ve, yo me quedo con los niños, ¿sí? Me llevó al mejor restaurante de la ciudad, hermanos, fue la única vez que fui. Me dijo, pida todo lo que quiera, hermana, y yo con pena, pues no la conozco, bueno, como que sí tengo hambre y como que no quiero comer, y ay, y pedí el plato más barato porque tampoco me gusta ser cargosa, ¿verdad? Bueno, ahí unos taquitos, un restaurante mexicano, gloria a Dios. Hermanos, fue una charla muy amena porque ella me hablaba como que ella me conocía de mucho tiempo. Y me dijo, hermana, ¿me puede acompañar al supermercado? Walmart en aquel entonces. Y yo le dije, pues sí, pues ella es la que tenía carro. ¿Cómo me iba a decir yo que no? Ni modo de quedarme en el restaurante y ella se va. Y ella traía su niña, una adolescente como de 13 años. Y vamos a la Walmart, yo voy ahí. Y me dice cuando entramos a Walmart, hermana, agarre un carrito y ponga todo lo que usted necesita. Yo me quedo paralizada y le digo, yo no necesito nada. Me da vergüenza. Y me dijo, el Señor me dijo que llenara el carro. Y yo me le quedo viendo, le dije, pues si el Señor le dijo, agarre usted, hermana, yo voy detrás de usted. Y sí, ella agarró el carro, comenzó a echar, y yo detrás de ella. Cuando yo vi lo que estaba poniendo en el carro de la marqueta, hermanos, hasta la marca que yo usaba, yo dije, Señor, ¿cómo eres? ¿Cómo eres, Padre? Y comencé a llorar, se me hizo un nudo en la garganta y ella volteó a verme y yo nada más pasaba saliva y dije, Señor, ¿cómo eres? Nos llenó el refrigerador, suplió nuestra necesidad. Pero yo sé de que detrás de todo estaba el Señor, pero Dios lo usó como un instrumento. Ella no tenía por qué hacerlo. Es más, ella ni nos conocía. Pero el Señor es nuestro proveedor. El Señor es el que nos usa para bendecir a otros. ¿Por qué nos estaba pasando por esa necesidad? Para poder tener misericordia y entender a la gente que pasa necesidad. Yo le decía, Señor, yo no te estoy pidiendo algo que no puedo, es un trabajo para ayudar a mi esposo con los gastos de la casa. Cuando mis hijos me pedían un juguete en Navidad, yo le tenía que decir, ora. Un día mi hijo grande me dijo, tú siempre dices esto y nunca tenemos nada. Esas palabras llegaron a mi corazón y me quebrantaron. Y le dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué me estás enseñando? Y la enseñanza era para mí porque estaba acostumbrada a agarrar mi salario, mi cheque y distribuirlo como yo quería. Pero cuando vives por fe, cuando no encuentras trabajo y me cerró todas las puertas, yo decía, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo consigue trabajo. Y yo, Señor, no te olvides de mí. Pero era una enseñanza que me estaba dando. Depender por fe y confiar en Él, que Él proveerá. Es cierto. Pero ¿cómo lo vas a entender hasta que el Señor no te pase por esa situación? Tenemos que compartir lo que tenemos y Dios se lo multiplicará. Yo sé que Dios le multiplicó a ella mucho y a todas aquellas personas que nos bendijeron y nos dieron para poder bendecir también a aquellos que estaban necesitados. Cada vez que usted comparte con un necesitado, lo hace para el Señor. Dios dice en Mateo 25:35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Las personas preguntarán, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Jehová Jireh, Dios es mi proveedor. Yo aprendí que Dios es mi proveedor. Jehová Lehem, Dios es mi alimento, mi pan, el que me sostiene, ¿sí? Porque nosotros nos afanamos trabajando y a querer ganar mucho dinero y a veces, déjeme decirle, que no nos alcanza. Pero nuestro Señor sabe de qué tenemos necesidad y nos pasa por circunstancias difíciles. ¿Alguna vez usted ha pasado hambre? ¿Ha pasado necesidad?
pues Dios lo está preparando para algo, porque nos pasa por esa escuela para que nosotros aprendamos a tener misericordia y compasión de aquel que está necesitado. ¿Cómo puede ser una herramienta útil? Número 2, ayudando en las necesidades psicológicas de las personas. Todos los seres humanos tenemos necesidades psicológicas. Hay una larga lista, pero en este momento creemos que las más importantes son las necesidades de afecto, de amor, pertenencia y necesidad de reconocimiento, ¿sí? Y eso lo podemos ver en nuestro núcleo familiar, ¿sí? Su esposo necesita amor, su esposa necesita amor, nuestros hijos necesitan amor, sentido de pertenencia, necesidad de reconocimiento, y eso lo vemos desde chiquitos, ¿verdad? Que uno les eche porras, ¡oh, good job! Lo hiciste bien, ¿sí? Yo trabajo con niños y en esta semana uno de ellos, David, me dice, no lo hago bien. Le digo, tú sí lo haces bien, good job. Y después, más al rato, me dice, no, yo no lo estoy haciendo bien. Él se motiva cuando uno le dice, lo hiciste bien, tú puedes hacerlo, ¿sí? Y él está tratando y se esfuerza y lo va a hacer bien, sí lo va a hacer bien, pero lo está tratando ahorita en este momento. Y él siempre me dice, mi Silvia, no lo hago bien. Sí lo haces bien, claro, colorea todo por ningún lado, pero yo no le voy a decir, lo estás haciendo mal. Hay que motivarnos, hay que alentarnos los unos a los otros, ¿sí? Cuando estas necesidades no son cubiertas, entonces se produce conflicto, frustración, amargura y resalta la inmadurez de las personas, ¿sí? Hoy en la actualidad existen muchas personas con enfermedades mentales, bastantes enfermedades. Hermana, no ve a su esposo. Según la Fundación Brain Behavior Research, dice que 1 de cada 5 personas vive con enfermedades mentales, ¿sí? Le digo que no vea a su esposo porque a veces dice, mi esposo está loco, no le entiendo, hermana. Y puede ser que es ella la que esté loca, la que tenga algún problema. Locura no es únicamente que está loco, que dicen coherencias. Después de la pandemia se ha desatado, durante la pandemia y después de la pandemia, infinidad de enfermedades mentales. 1 de cada 5 representa ansiedad, tiene desorden bipolaridad, déficit de atención, adicciones. Ya sabemos todas las adicciones. Hasta del café, sí, también es adictivo. Nosotros no tomamos porque el pastor era mormón, no se crea, es un comercial. Autismo, desorden de personalidad, depresión, desorden alimenticio, desorden obsesivo compulsivo, desorden de estrés, postraumático, esquizofrenia, hiriéndose a sí mismos, se hieren a sí mismos, no soportan el dolor y se cortan, se hacen daño. Depresión inicial del embarazo, depresión posparto, tenga paciencia aquellos que van a tener bebé, depresión y ansiedad de niños, trastornos del desarrollo neurológico, trastornos de comportamiento disruptivo y disocial, trastorno desaviante, oposicionista. Si su esposo siempre está oponiéndose, es una persona que se opone a todo, tiene este trastorno. Puede ser que no sea un rebelde. Ay, ese rebelde siempre está llevando la contraria. Puede ser que tenga este trastorno desafiante, que siempre está en contra de todo mundo. No se ría, es cierto. Puede ser que tenga este trastorno, ¿verdad? Y otras enfermedades que existen. La depresión es muy común hoy en día. La ansiedad. Enfermedades mentales que están acabando con nuestras familias, con nuestros hijos, ¿sí? ¿Hay niños en depresión? Sí, hay niños en depresión. En mis tiempos, ¿verdad? Wow. ¿Qué niño va a andar en depresión? Con un chanclazo le quitaban la depresión. O sea, ni tiempo había de deprimirse, ¿verdad? Pero aún así, yo soy de esa generación. Pero aún así, déjeme decirle que a mí el Señor me desanó de la depresión. Toda mi niñez, junto con mis hermanos, sufrimos de rechazo, escasez y abandono. Mamá murió cuando yo tenía 4 años y medio.
No me acuerdo de ella, solamente lo que hay en mis memorias, en mi archivo, es verla en una cama. Para mí estaba dormida, pero ya estaba muerta. Y yo le decía, mamá, mamá, despiértate, y nunca despertó. Papá se dedicó a vivir su vida. Sufrimos muchos traumas emocionales. ¿Por qué? Porque la abuela materna, la mamá de mi mamá, fue tanto su dolor que enterró a su hija y nos enterró a 7 niños junto con ella. Nunca más quiso saber de nosotros. No hay visitas registradas en mi cabeza, y como era un lugar pequeño, nos encontrábamos en el pueblo. Y saludos de urbanidad, buenos días, buenas tardes. Y cuando yo veía venir a mi abuela, decía, mi abuela, abuela, abuela. Y la abuela se cambiaba de acera y me ignoraba. ¡Wow! La familia de mi papá nos despreció también, ¿sabe por qué? Porque la abuelita paterna fue la que nos crió. Y ella nos cuidó y nos defendió. Entonces, los hijos, las nueras, los nietos decían, a nosotros no nos quieres, ¿quieres más? A los hijos de Jorge. Y fuimos el patito feo de toda una familia por lado materno y de toda una familia del lado paterno. Al llegar a la adolescencia, hermanos, viene mi pregunta. Comienza uno a preguntar y a ver si Dios existe o no existe. Y yo culpaba mucho al Señor. Yo le decía, si tú existes, Dios, realmente eres un Dios malo. Porque qué Dios bueno deja 7 hijos solos. Y te llevas al único ser que debe de amarnos, protegernos y defendernos. Y si existes, ¿dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás? Y volteaba mis ojos al cielo. Caí en un hueco, en una desesperación, en una angustia. Yo no quería vivir, la vida era tan fea y yo deseaba morir día con día. Y era un adolescente, sí. Pero Dios me liberó. Y me liberó cuando yo llegué a la iglesia Príncipe de Paz en el Monte California. Cuando yo comencé a seguir al loco de mi esposo, yo decía, tú estás loco, todos los días quieres ir a la iglesia. Yo venía de la tradición, para mí era suficiente el domingo y se acabó. Pero déjeme decirle que el Señor usó personas de la iglesia para ayudarme. Esas personas oraron, ayunaron por mí, me ofrecieron su amistad, su tiempo, su amor, su liderazgo a cambio de nada, porque yo no les pagué ni un centavo. Detrás de todo estaba el Señor, que puso en el corazón de estas personas del pastor que me ayudaran a conocer ese Cristo maravilloso, que era el único que podía sacarme del lodo, del hueco donde yo estaba. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé de Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo cenagoso de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese es el Dios que me presentaron ellos. Y eran gente común y corriente como usted y como yo. Gente útil para la obra del Señor. En 1 Juan 3 nos dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y ellos me amaron sin yo haberlos amado. Yo era una asistente en la iglesia y era una asistente mala. Déjeme decirle que yo me sentaba para criticar y decir lo que hacían mal o lo que estaba bien. Pero ellos no se fijaron en eso, sino que me miraron con misericordia y pusieron su tiempo, su amor, su empeño, me demostraron. Yo encontré en la iglesia cristiana una familia. Yo encontré el padre, la madre, los hermanos, todo lo encontré en la iglesia. Y fue palpable a través de los hermanos, a través de gente como usted y como yo. A veces las personas son ásperas porque tienen reacciones inmaduras. ¿Y saben por qué? Porque han sufrido mucho. Tienen traumas psicológicos. Según un informe del Departamento de Salud Mental,
Dice que 450 millones de personas a nivel mundial padecen trastornos mentales. La mayoría de jóvenes que iniciaron los tiroteos, ¿verdad?, aquí en todo Estados Unidos, eran porque sufrieron trastornos psicológicos. Bullying. No se sentían aceptados, no se sentían amados. Y a veces la iglesia somos los que los empujamos, los criticamos y los echamos fuera de nuestro contorno. ¿Acaso el Señor lo echó? ¿Acaso el Señor no le abrió sus brazos y lo abrazó y lo sanó y le ayudó en todas sus necesidades? Eso mismo tenemos que hacer con el que entra en esta puerta, con los niños, con los jóvenes, con los hombres y mujeres. Los psicólogos dicen que por lo menos se deben de trabajar en 3 cosas, 3 necesidades psicológicas. Número 1, necesidad de sentirse eficaz. Soy útil, puedo hacer algo. Necesidad de ser autónomo. Necesidades de amor. Cuando las personas no se sienten eficaces, viene un sentido de miedo. Cuando no se sienten autónomos o libres, viene un sentido de enojo. Están enojados, bravos. Cuando las personas no se sienten amadas, viene un sentido de odio. En estas 3 áreas donde nosotros podemos ser las herramientas útiles en las manos del Señor. ¿Usted quiere ser útil en las manos del Señor? Ayude a las personas psicológicamente. Las redes sociales, ahora todo el avance tecnológico nos ayuda, porque usted puede llamarle a su familia, a la amiga, al hermano y verle el rostro y decirle: todo va a estar bien. Háblele de la palabra, ore por la persona. Ya no tiene que viajar hasta California, ya no tiene que viajar hasta otra parte del mundo para ser un instrumento usado por Dios. Conéctese en Zoom, conéctese en FaceTime, mande un texto, una fotografía, aliente. Usted puede ser esa persona que Dios necesita usar para llevar aliento a otras personas. Jesús conocía el pasado de la gente que estaba ahí. Algunos eran despreciados por la sociedad, otros por la sociedad romana. Los romanos eran abusadores con ellos. Tal vez otros habían perdido familiares. Tal vez otros se sentían perdidos, sin esperanza. Pero el Señor tuvo misericordia. Y tenemos que ser misericordiosos como el Señor. Los discípulos le dijeron: Jesús, diles que se vayan a otro lugar, no es nuestro problema. Y Él les dijo: no tienen por qué irse, ustedes pueden ayudar. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Jehová Rafa, el Señor es nuestro sanador. Jehová Mefalti, el Señor es mi fortaleza. Llévele al Señor a esas personas que necesitan paz, aliento, que necesitan la voz del Señor. Usted puede ser esa persona que Dios use. ¿Cómo puedo ser una herramienta útil? Número 3, ayudando en las necesidades espirituales de la gente. Nosotros los seres humanos somos tripartitos. Estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. Por eso el Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hoy en la actualidad la gente se ha refugiado en el materialismo y el entretenimiento, ¿verdad? Usted va a un restaurante y todo el mundo tiene tabletas, todo el mundo tiene teléfonos celulares. Usted va al doctor igualmente. Ya la televisión que tenía el doctor pasó de moda, porque cada uno está en su propio aparato, ¿sí? La gente se ha refugiado en esto, pero llega un punto en toda la vida del ser humano que nos damos cuenta que estamos vacíos. No encuentran su lugar. Sin Dios el hombre está perdido y vacío, y no encontrará satisfacción de su alma hasta que no se vuelva Él. Y así estábamos nosotros, como las olas del mar. Van y vienen, van y vienen, sin rumbo ni dirección. Usted y yo podemos ser las herramientas que Dios va a usar para revelarse a las personas, aquellos que no conocen de Cristo, aquellos que nunca han escuchado.
Segunda de Corintios 5 dice: todo esto proviene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero ¿cómo se acercarán si no hay quien les guíe? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Usted y yo hemos recibido el ministerio de la reconciliar a la gente con Dios, el ministerio de la reconciliación. Si su familia no sabe de Cristo, ¿cómo sabrán si no es a través de usted? Y hay una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Represente bien al Señor en su casa, porque lo observan, cómo habla, cómo se mueve, qué es lo que hace, qué es lo que dice, qué toma y qué no toma. Usted es el representante de Cristo, represéntelo bien. O como dice el pastor, si está haciendo cosas malas, ni diga que va a la iglesia. Porque ¿qué culpa tiene el Señor? Hay mucha gente que no se acerca a Cristo. ¿Sabe por qué? Por los malos testimonios. Pero hoy podemos hacer la diferencia. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La gente te necesita. Dígalo: la gente me necesita. Dígaselo al que está a su lado: la gente me necesita. Florida te necesita. Tampa te necesita. Wesley Chapel te necesita. Usted es la persona que Dios ha llamado para ministrar estas ciudades, para ministrar este estado. Si todos tomamos, ¿verdad?, la obediencia y obedecemos al Señor, este estado será para Cristo completamente. ¿Está dispuesto a hacerlo? Uy, qué silencio. ¿Está dispuesto a hacerlo? Hermanos, en las escuelas está prohibido hablar de Cristo, pero ¿qué aprenden los niños? Está prohibido hablar de Cristo, pero de otras cosas no está prohibido. ¿Cómo sabrán las siguientes generaciones acerca de Jesús si no es a través de nosotros los cristianos? Y déjeme decirle que no tiene que ir a un seminario a estudiar teología. No tiene que tener un doctorado para poder testificar de Cristo. Simplemente cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando llega el doctor ahí, en lugar de estar aburrido viendo las redes sociales, cuéntele al que está a su lado. No sea tan sospechoso como mi esposo. Mi esposo se pone medio sospechoso y acá como que sí, como que no, y la gente se le queda así asustada. Vaya, pase una tarjetita de la iglesia, hábleles de Cristo. Si están en el hospital y oye que se queje, que le duele acá, diga: así estaba yo, pero un doctor me sanó. Y la persona va a decir: ¿quién? Dígame dónde. Usted ya le presenta al doctor de doctores, Jesucristo. Es difícil. Es que, hermana, yo no sé. Y llama al pastor, háblele a mi familia. Usted es la persona que Dios puede utilizar. No escuche la voz de Satanás que le diga: eres un inútil, no puedes, has nacido en la escuela. Uy, si apenas sabe leer la Biblia, no importa. El Espíritu Santo le guiará y le pondrá la palabra correcta en sus labios. Decidámonos, hermanos. El mundo está terrible. Todo lo que está aconteciendo, ¿y quiénes somos los que sabemos la verdad? Somos nosotros. ¿Qué hacemos aquí sentados en la iglesia, escuchando, engordándonos espiritualmente y luego salir? ¿O qué si hemos venido como espectadores? Déjeme decir, yo fui parte de ese grupo de espectadores. Uy, el pastor pronunció mal. Uy, el pastor se viste bien feo. Uy, el pastor acá. Uy, la hermana esa no se maquilla. Uy, la esposa del pastor no se peinó. Yo era de ese club. Pero cuando ya entendí lo maravilloso, el tesoro que Dios nos ha dado, y empezar a tener misericordia de aquellos que sufren, jóvenes como yo, dispuestos a morirse porque la vida no tiene sentido, miré el tesoro que yo había encontrado en el Señor. Jehová Roí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Jehová Elohim Hasedí, Dios de misericordia. Dios fue el único que tuvo misericordia de mí.
que me miró en un hueco de la depresión. Y yo quería salir, mi familia me trató de ayudar, pero no podían y no sabían cómo. Pero un grupo de gente útil en las manos del Señor me presentó a ese Cristo psicólogo maravilloso que sanó mis heridas por dentro, arrancó todo el dolor y me puso un corazón nuevo. ¿Cómo no agradecerle a Cristo? ¿Cómo no agradecerle a todas esas hermanas y hermanos que pagaron un precio por mí en oración? Al principio, déjeme decirle, costé trabajo, sí, porque yo no quería. Mi esposo me hizo famosa en la iglesia. Oren por mi esposa, oren por mi esposa, oren por mi esposa. Y todo el mundo oraba por mí, todo el mundo oraba por mí. ¿Por qué? Porque yo venía muy dolida. Dolida desde mi niñez, dolida desde mi infancia. Y llego a la relación matrimonial y eso era un infierno. Y déjeme decirle, cuando yo tenía 8 meses de embarazo del primer niño, otra vez intenté quitarme la vida embarazada. ¿Por qué? Porque el enemigo me mostró la película de mi vida y me dijo: ¿para qué naciste? La vida es fea, Silvia. Acaba contigo de una vez y que se arranque ese dolor que sientes dentro de tu alma. No éramos cristianos, pero otra voz me dijo: no, no. Y me llevó a mirar el bulto donde yo cargaba a mi hijo y me dijo: no, por ese niño tú te vas a levantar. Ya Dios tenía planes. Y yo dije: sí, por ese bebé yo voy a luchar, voy a trabajar, voy a esforzarme para que tenga lo que yo no tuve. Mi idea era tener un hogar donde hubiera mamá, donde hubiera papá, donde todos los hermanos estuviéramos juntos. Y yo quería que mi hijo viviera eso. Dios tuvo misericordia. Sin conocerlo, yo le escribía cartas y le decía: Dios, ayúdame. Y Él me respondió, porque ahora yo tengo un hogar, yo tengo un esposo, mis hijos tienen un hogar, una estructura creada por Dios, una estructura que Dios la hizo desde el principio. Un hogar donde hubiera mamá, donde hubiera papá, donde ellos se sintieran amados y protegidos. Todos los días lloro por mis hijos y cuando los hablo, cuando los veo, digo: I love you. Remember, acuérdate, tú no eres huérfano, tú tienes padre y madre y nuestra casa es tu casa. Yo hubiera deseado que alguien me dijera eso en mi niñez. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me dio una nueva familia en la iglesia. A través de todos estos años tengo diferentes familias, sí. Algunos son complicados, bien complejos, pero bueno, los amamos. ¿Cómo puede ser una herramienta útil? ¿Cómo yo puedo ser? ¿Cómo usted puede ser una herramienta útil? Ayudando en las necesidades de la iglesia local. Yo estoy segura que en la multitud de 5,000 personas que fueron a ver a Jesús, hubo muchos voluntarios para repartir la comida. Eran solo 12 discípulos para 5,000. Wow, ¿cuándo iban a acabar? Yo me imagino que muchos dijeron y no preguntaron, ¿no? Sino fueron y comenzaron a repartir los panes y los peces. Tenemos diferentes dones según la gracia que Dios nos ha dado, dice Romanos 12. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar servicio, que lo preste sin estar enojado, cara sonriente, sonrisa colgate. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, anime. Wow, aquí hay gente que anima a otros, ¿verdad que sí? Que le echa porras. Usted puede, vamos. Si es el de socorrer a los necesitados, que lo dé con generosidad. Sea generoso cuando ayude. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Es para el Señor. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Perdón, hermanos. Hágalo con alegría, gócese. Disfrute el ministerio. Porque es para el Señor todo lo que hacemos. Déjeme decirle que si lo hacemos para el hombre, nos va a salir mal.
Si lo hacemos para el hombre, nunca vamos a poder llenar las expectativas del líder a cargo, ¿verdad? Porque los seres humanos queremos más y más y más y más y más. Pero si lo hace para el Señor, todo le saldrá bien. La iglesia Conexión, hermanos, lo necesita. El Señor lo quiere usar como herramienta. Y yo quiero que usted vea aquí este edificio, la iglesia y la estructura que estamos formando. Esta es una iglesia orgánica. Esta es una iglesia que de aquí mismo están saliendo los líderes, que aquí mismo en este lugar se están desarrollando cada ministerio. Toma un poco más de tiempo. ¿Saben por qué? Porque cuesta enseñar. No trajimos un equipo de líderes pagados a sueldo completo. No lo trajimos para que nos pudieran ayudar. Es una iglesia que se está desarrollando por sí misma. Es una obra que nació en el corazón de Dios y quiere invitarte a que tú seas parte del crecimiento de esta iglesia. La iglesia te necesita. Estas chiquitinas van a ser el futuro. Van a estar aquí cantándole al Señor, bien contentas y a toda voz. Mientras usted y yo sentados rascándonos la barriga o pensando si sí o si no. Ahí se va a quedar si sigue así. Usted es útil. Para eso Dios lo ha llamado, para que ponga en práctica todo lo aprendido. Te necesitamos. ¿Usted ve estas plantitas que están aquí? Muchos me han dicho que bonitas se ven, hermana. ¿Verdad que sí? Bueno, tuve que pelearlas y dejarlas aquí. Un hermano me vio que las estaba regando y me dijo: yo quiero regar las plantas. Y le dije sí, y las estábamos sacando. Y me dice: ¿usted les habla cuando las riega? Y yo le dije: ¿qué? ¿Sí? Y hay que hablarles a las plantas. Yo ya había escuchado eso, pero yo dije: este hermano tiene una de las enfermedades del siglo de hoy. Gracias, hermano Juan. Con tanto amor, y no viene solamente un día a la semana, viene varios días. Y me dijo: yo paso por aquí, yo paro. Hay que sacarlas a que tomen aire y sol aquí afuera, en el balcón de afuera. Dios me suplió ese ayudante y te lo agradezco con todo el corazón. Él no esperó que yo le preguntara: ¿quién quiere regar las plantas? Porque nadie diría yo. Esta es la casa de su papá, de su Señor, y quiere verlas bonitas. Qué bonitas, me han dicho todos, hermano, qué bonitas. Es por el hermano Juan. ¿Qué otra cosa ve que se necesita hacer aquí en la iglesia? Aquí hay un espacio bien grande. Tú tienes los dones y habilidades, y si no, apréndelos. El Señor te ayudará. La iglesia Conexión Cristiana te necesita. El Señor quiere usarte como una herramienta grande. ¿Para qué naciste? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estás en esta ciudad? ¿Por qué estás en esta iglesia? ¿Para qué el Señor me rescató? ¿Para qué me sanó? ¿Para qué me liberó? ¿Para qué me otorgó dones, talentos y habilidades? ¿Para que los tengas guardados o los entierres y nunca más te vuelvas a acordar de ellos? No. ¿Para qué vives? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Jeremías 1:5 dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Dios te escogió desde que estabas en el vientre de tu madre. Hace 30 años le entregué mi vida al Señor. Primero era carriada a la iglesia. Mi esposo era loco.
Eres loco, yo no. Pero después me volví loca cuando vino ese encuentro personal con el Señor. Y mira la paciencia que Dios me tuvo, que se reveló a mi vida. Y me uní no solamente al loco de mi esposo, sino a los locos de toda la iglesia. Me uní y estábamos aprendiendo. Mirábamos la necesidad que había de obreros y nosotros nos ofrecíamos. Déjeme decirle que aprendimos a hacer de todo, de todo. Aprendimos tantas cosas que desconocíamos. Aprendimos a amar a Dios sobre todas las cosas. Aprendimos a apasionarnos con su obra, todo lo que Él representa, la iglesia. Aprendimos a tener amor por las almas, por el dolido, por aquel que no conoce de Dios. Aprendimos a ser serviciales, porque en el mundo éramos egoístas, todo yo, todo yo. Aprendimos a tener empatía con los necesitados, a entenderlos, a no juzgarlos ni a criticarlos, sino a ayudarlos. Aprendimos a ser comprometidos y responsables y a saber que todo lo que hacíamos era para el Señor, no para los hombres, porque a Cristo el Señor servíamos. Y mire que sí aprendimos a ser responsables. Nosotros llegábamos ya cuando estaba el sermón a punto de terminarse. Éramos muy impuntuales, bastante impuntuales, pero el Señor nos fue ordenando. Y mire, si en aquel entonces yo hubiera sabido que iba a llegar una hora antes al servicio, yo hubiera dicho no. Pero el Señor es sabio, nos fue preparando, ¿sí? Y comenzamos a servir en la iglesia, en la obra de Dios. No solamente porque veíamos que nadie quería hacerlo, sino por agradecimiento al Señor. Agradecimiento de todo lo que había hecho, porque cambió nuestra tristeza en gozo, en alegría. Cambió nuestra relación de pareja en entendimiento. Cómo no estar agradecidos con el Señor. Y aprendimos a hacer herramientas del maestro, ¿sí? Algunos son martillos, algunos son tornillos, algunos son serruchos, pero todos tenemos que servir para algo. Todos tenemos que ser útil en las manos del Señor. La iglesia te necesita. Se necesitan obreros. ¿En qué áreas podemos servir? Maestros de escuela dominical, maestros de discipulado, voluntario de cuarto de cuna, equipo de bienvenida, ministerio de oración, ministerio de audiovisual, prestando su casa para eventos. ¿Qué otras áreas usted puede servir? Limpiando la iglesia. Si usted ve ahí que hay basurita y todo, usted mismo puede limpiarla. Diga, yo quiero limpiar la iglesia, la casa de mi Señor. Hay ministerios que no se han podido abrir porque no hay quien lo haga, ¿sí? Y déjenme decirles que nos ha tocado empujar a varias personas a que nos ayuden a hacer algo. Los hemos comprometido. Y está que sí, que no, que ay, que hermana, que no puedo, que no me gusta. Hágalo para su papá, para el Señor. ¿Que acaso uno de nosotros, viendo a nuestro padre literal, vamos a su casa y vemos que algo está mal, acaso no se lo arreglamos? ¿Acaso no le ayudamos? ¿Cuánto más a nuestro Señor? Por agradecimiento le servimos al Señor. Y comenzamos a involucrarnos. Nunca pensamos que llegaríamos hasta donde hemos llegado. Nunca lo pedimos ser pastores, pero el Señor nos hizo el llamado, ¿sí? Yo sé que el Señor te ha estado llamando desde hace mucho tiempo. Te necesitamos aquí. El Señor te necesita. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, dice Mateo 9, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo le digo, usted es el obrero.
y ayúdenos a seguir orando por esos obreros. Póngase de pie. ¿Qué tanto ha hecho el Señor por usted? ¿Qué tan agradecido está? Al que poco se le perdona, poco amor muestra. Al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. ¿Qué tanto Dios ha hecho contigo? ¿Qué tan agradecido estás? De que yo te invito a que dejes esa silla ya. Ya tiene tu nombre. Involúcrate, trabaja, sé útil en la obra del Señor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Se cuenta una historia que había un jardín muy hermoso con árboles frutales. Había manzanos, naranjas, perales, duranos y toda clase de frutas deliciosas. También había bellísimas flores, rosales y flores de diferentes estilos, colores y aromas. Todo era alegría y risa en ese hermoso jardín, excepto un árbol, el cual vivía profundamente triste. El pobre se quejaba y lloraba todos los días. Su problema era que no daba ningún fruto. No sabía quién era y no quería hacer nada y se sentía inútil. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. Es muy fácil, trátalo. No lo escuches, le decía el rosal. Es más sencillo tener rosas. Y mira, qué bellas, hermosas y con un aroma agradable son. El árbol desesperado intentaba todo lo que los demás sugerían, pero no lograba hacer nada. Y cada vez se sentía más triste, solo y frustrado, porque no tenía fruto. No sabía hacer nada. Un día llegó al jardín una hermosa ave. Y al oír todas las quejas y ver la tristeza y desesperación del árbol, exclamó y le dijo: ¡Oh! No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo problema que tienen muchos seres sobre la tierra. Yo te diré la solución. No dediques tu vida tratando de ser como los demás quieren que seas. Habla con tu Creador y pregúntale: ¿cuál es el propósito por el cual fuiste creado? Escúchalo y Él te lo dirá. La hermosa ave se fue y el árbol se quedó pensando y se dijo a sí mismo: ¿mi Creador? ¿El que me hizo? De pronto cerró los ojos y oídos a todo lo que estaba a su alrededor y por primera vez habló con su Creador y le preguntó: Creador, Creador, ¿quién soy yo? ¿Para qué me hiciste? ¿Para qué fui creado? Creador, Creador, ¿para qué me hiciste? De repente se escuchó una voz que le dijo: tú jamás darás manzanas, porque no eres un manzano. Ni florecerás cada primavera, porque no eres un rosal. Eres un roble y tu propósito es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves del cielo, sombra a los viajeros, dar oxígeno y fortaleza al jardín. Tienes un propósito de vida y una misión que cumplir. Cúmplela y trabaja para ello y serás feliz. El árbol decidió hacer todo lo que su Creador le había dicho y él entendió para qué fue creado. Y desde ese momento el árbol se sintió fuerte, seguro de sí mismo. Su vida cambió totalmente y vivió feliz, cumpliendo el propósito de su vida. El Señor te necesita. El Señor quiere que seas tú la herramienta útil para que su reino se propague y se extienda y crezca grandemente.
Aquí te necesitamos. Tus dones, talentos y habilidades. Y si te crees inútil, déjame decirte que el Maestro de Maestros te enseñará lo que debes hacer. Yo quiero que te decidas hoy y vengas ante el Señor y le digas: aquí estoy. Si tú estás dispuesto a servirle al Señor y a ser agradecido con Él, ven, queremos orar por ti. Corre, que no te obliguen, que no te empujemos a fuerza, sino sé voluntario para el reino celestial. El Padre necesita a esos hombres, esas mujeres, esos niños. Y déjeme decirle que si usted y yo no queremos, las piedras hablarán. Pero Dios quiere darte la oportunidad, la bendición de ser parte de esta gran obra de Dios aquí en Wesley Chapel. Quiere usarte de una manera sobrenatural como nunca tú te habías imaginado. De aquí saldrán pastores, hombres y mujeres, evangelistas, maestros, predicadores, hombres y mujeres con propósito para el Señor. No titubees. No escuches la voz del enemigo diciéndote: tú no puedes. Mira que tu tiempo no lo tienes. Si lo tienes, porque el Señor te enseñará a ser organizado y organizada. Y déjame decirte que es un placer, es una bendición, es una alegría servirle al Señor. No solamente porque vas a aprender, sino que vas a disfrutar la presencia del Señor y ayudar a otros. Cuando usted y yo ayudamos a alguien, hay un gozo interno, hay alegría. Experiméntalo. ¿Por qué tienes que estar en el jardín frustrado y amargado y triste todos los días de tu vida, si el Señor te está enviando la invitación? Levanta tus manos, queremos orar por ti. Oh Padre del cielo, cada uno de estos hermanos, hombres y mujeres, Señor, que con corazón agradecido quieren servirte, Padre, quieren ser útiles para tu obra, Padre, aquí están delante de tu presencia. Ayúdalos, levántalos, úsalos con autoridad, con poder, Señor, para lo que tú los has llamado. Pon ese carbón encendido en sus labios, palabra en su boca. Úsalos como una herramienta fuerte. Oh Dios, úsalos grandemente aquí, Señor, en esta comunidad, en nuestra iglesia Conexión, Dios, para que podamos extender tu reino, Señor, y muchos se conviertan en ti a través de ellos. Padre, quita todo egoísmo, Señor. Quita toda fe, Señor, flotante. Padre, da firmeza y convicción de quién eres tú, Dios mío. Si tú ya estás sirviendo, yo quiero invitarte que pases. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves donde sirves? ¿Por orgullo? ¿Por vanagloria? ¿Para que tu nombre sea conocido? ¿Por qué haces lo que haces? Yo te invito a que pase. Si tú tienes algún servicio en esta iglesia, pasa y pregúntate muy profundamente: ¿por qué estoy haciendo lo que yo hago para el Señor? Si tal vez lo estás haciendo para el pastor, déjame decirte que estás mal. Para la hermana Silvia estás mal. Todo lo que hacemos es para Dios. ¿Por qué haces lo que haces? Pregúntate: ¿por qué yo sirvo en esta iglesia? Únete a la visión, pero sé honesto con el Señor. Que si tú y yo vamos en esa misma dirección de agradarle al Señor y servirle al Señor, la obra, la iglesia Conexión va bien. Pero si nos desviamos y queremos hacer nuestro propio kingdom, nuestro propio reino, ahí ya fallamos, se desbaratará. Hay un solo rey y se llama Jesucristo. Y esa es nuestra meta, servirle, porque somos sus siervos, somos sus sirvientes. Con humildad, con mansedumbre. Tus dones y habilidades son buenas en este lugar, en este ministerio. Déjate enseñar. Deja que el maestro nos dirija, nos moldee, nos enseñe. Y veremos esta gran iglesia. Una iglesia grande.
Un edificio grande, porque nuestro Padre es grande. Donde serás usado, donde serás usada con autoridad, con poder. Y vendrán multitudes, familias completas, donde serán sanados y buscarán al Señor y lo encontrarán a través de ti. Porque Dios es amor y nosotros también somos amor. El amor que Él nos ha dado hay que comunicarlo. Oh Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, aquí está, Señor, mi llamado, lo que tú me has llamado a hacer. Ayúdame, Señor, a servirte con pasión, con amor, con entrega, a honrarte, Señor, con mi servicio. Padre, escudriña nuestro corazón. Si hay egoísmo, Señor, si hay vanagloria, quítalo, quítalo, Padre, porque solo tú eres el Rey. Padre bendito, aquí estoy, dígale, aquí estoy, Padre.